Dice por aquí mi querido Henry Jauregui, en el infierno de Dante de la Divina Comedia, la traición es el peor de los pecados, castigado con el 9º círculo del infierno. Saludos, profe. Y créeme, mi querido Henry, gracias por tu comentario. Créeme que si alguien tiene claro eso, es Putin. Y no tienen que ser muy obcecados buscando información. Nada más pónganle en Google o en YouTube, Putin no perdona la traición, video, y ahí lo escuchan directamente a él. Y listo. Bueno, hay una larga lista de muertes que le atribuyen a Rusia. Dicen, Prigozhin no es el último, más bien, no es el primero, ni será el último. No es el primer traidor, ni será el último. Deutsche Welle, este medio alemán, financiado por el Estado alemán, escribe hoy, bueno, este 24 de agosto, un artículo al que titula La larga lista de muertes sin explicar en la Rusia de Putin. Ellos intentan verse como muy profesionales diciendo la larga lista sin explicar, pero luego dicen en la Rusia de Putin. Güey, si es sin explicar, ¿por qué das a entender que probablemente pudo haber sido Putin? Y tiene algunas inconsistencias que ya voy a platicar con ustedes. Dice, septiembre del año 2022, Ravil Maganov murió al caer desde una ventana. El presidente de la petrolera rusa, Lukoil, murió tras caer desde el 6º piso de un hospital de Moscú. La policía supuso que fue un suicidio. A Maganov le diagnosticaron problemas cardíacos y depresión en la clínica. En mayo del mismo año, murió mientras se sometía a un tratamiento con chamanes por su adicción al alcohol. Y entonces, Ravil Maganov, finalmente parece que sí, se suicidó. Pero lo que dan a entender, mire, tenía problemas con el alcohol, tenía problemas de depresión, tenía problemas cardíacos, pero aún así te dan a entender que probablemente a Ravil Maganov alguien lo habrá aventado desde el 6º piso de su clínica. Luego, él sería, miren, luego en agosto del año 2020 se habla de envenenamiento de Alexei Navalny. Aquí, discúlpenme si me río un poquito, pero es que aquí empezamos con la serie de los envenenados que nunca se mueren. El crítico más duro de Putin se desplomó en un vuelo nacional de Tomsk a Moscú. Fue tratado en Omsk, en Siberia, después de un aterrizaje de emergencia en estado de coma. Luego fue trasladado al hospital Charité de Berlín, donde le diagnosticaron envenenamiento con el agente nervioso químico Novichok, desarrollado en la Unión Soviética. Navalny publicó posteriormente en la plataforma de YouTube una grabación de una llamada telefónica con un presunto agente del servicio secreto ruso, quien admitió el ataque. El veneno estaba adherido, pero Rusia lo desmintió. Así que ahí tienes ese otro punto. En agosto del año 2019 se habla también del asesinato de Selim Kangoshvili, repito, Selim Kangoshvili, en pleno Berlín. Este señor, Selim Kangoshvili, es un georgiano de origen checheno que luchó contra los rusos en el Cáucaso. Fue asesinado a tiros por un sicario a plena luz del día en la capital alemana. El autor del delito, el agente del servicio secreto ruso, Vadim Krasikov, fue detenido en el lugar del crimen. Esto en lo tocante a Selim Kangoshvili, ucraniano, asesinado en Berlín, a cuyo asesino lo metieron justamente a la cárcel en Alemania.
Luego, en 2019, en abril de 2019, se habla también de Dmitry Bykov, que tiene un paralelismo con Navalny. El poeta satírico Bykov, quien criticaba mordazmente a Putin, también se enfermó en un avión. Estuvo en coma durante 5 días y con ventilación artificial. En el lugar estaban presentes los mismos trabajadores del servicio secreto que supuestamente participaron en el ataque de Navalny. Luego, en 2018, los síntomas de envenenamiento de Piotr Vesilov, dice el Deutsche Welle, tras una audiencia judicial en Moscú, el artista y activista del grupo ruso Pussy Riot se quedó con trastornos visuales del habla y del movimiento. También fue tratado en la Charité de Berlín, cuyos médicos consideraron probable que fuera un intento de envenenamiento. Luego, en marzo del 2018, también se habla de veneno neurotóxico en el pomo de la puerta de Sergei Skripal. Este caso de Sergei Skripal es un caso muy sonado porque este señor era un doble agente ruso y también tenía a su hija Julia Skripal. Ambos fueron encontrados en un banco, en un parque en Salisbury, en el Reino Unido. Ambos sobrevivieron al ataque del agente nervioso Novichok. La policía británica estimó que el veneno se esparció en el pomo de su puerta. Acá lo interesante es que nunca se pudo demostrar que fueran los rusos. Nunca se pudo demostrar que en el caso de Sergei Skripal fueran los rusos, pero lo interesante es que casi cada envenenado sobrevive para contarlo. Así que tampoco es que sea una gran estrategia el envenenamiento, porque oigan, todos los envenenados sobreviven para contarlo. Sobreviven para contarlo y además para acusar a Rusia de que los hicieron envenenar. Luego, Deutsche Welle destaca otro más. En 2015, dice, el asesinato de Boris Nemtsov, ex primer ministro de la Federación Rusa durante el gobierno de Boris Yeltsin y destacado crítico de Putin, caminaba a casa con su novia por el Gran Puente de Moscú, en el centro de Moscú, cuando 4 personas le dispararon. 3 horas antes, había vuelto a criticar duramente a Vladimir Putin en una emisión de radio. En 2017, condenaron a 3 chechenos, pero se sigue sin saber la motivación ni quién ordenó el asesinato. A ver, acá también, para hacerle justicia, para hacerle honor a la verdad, también es cierto que si alguien poderoso tiene enemigos poderosos y luego se ve que una tercera persona es crítico de ese enemigo poderoso, ese enemigo poderoso, el enemigo poderoso le puede matar para acusar a su enemigo. Es decir, si Putin tiene varios enemigos muy poderosos, casi de su tamaño, es muy fácil que ellos mismos, los enemigos de Putin, asesinen a un crítico de Putin que no es poderoso, pero que es un crítico. Como ya le armaron la fama de que es autocrático, que es autoritario y que no se toca el corazón, también es una buena coartada asesinar, es decir, que los enemigos de Putin asesinen a sus críticos, que no son enemigos, que simplemente son críticos, para luego poderle echar la culpa a Vladimir Putin. Esto sucedió con Boris Nemtsov, quien mucho tiempo dijeron, es que como criticó a Putin, pues fueron a matarlo. Pero nunca se pudo demostrar quién lo asesinó. Y por último, en julio del año 2009, Natalia Estemirova fue secuestrada y asesinada a tiros. La historiadora y entonces directora de la Organización de Derechos Humanos, Memorial, fue secuestrada frente a su casa en Grozny, la capital de Chechenia, y encontrada muerta unas horas más tarde en una zanja en la vecina República de Ingusetia,
con múltiples disparos en la cabeza y en el pecho. Mirova había culpado a las fuerzas de seguridad rusas y al jefe de la República de Chechenia, Ramzan Kadyrov, por secuestros y violaciones a derechos humanos. La investigación del asesinato fue infructuosa. Así que está este otro caso. Y así sucesivamente, 2006, 2009, han dicho casi todas las muertes que suceden en Rusia, un país de 146 millones de habitantes, que han ido desapareciendo, que los han ido asesinando, dicen es Putin, aunque al momento de hacer luego investigaciones periciales, no se encuentra, digamos, la ruta. Así como no podemos afirmar que fue Putin, pues tampoco se puede descartar. Lo que sí ha quedado claro, que en Rusia difícilmente se jode con Putin, porque el que jode, se jode. Y para muestra, basta ese botón de Prigozhin, alguien que fue elevado, alguien que pisó la gloria, alguien a quien se le concedieron muchas cosas allá en Rusia y que después se sintió con el poder para ponerse en contra tanto del secretario, en este caso el ministro de Defensa, como en contra del jefe del Estado Mayor. Pues mis queridos alumnos digitales, yo ahora les echo la bolita a todos ustedes. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué pudo haber sucedido? ¿A Prigozhin lo bajó Ucrania? ¿A Prigozhin lo mató el Reino Unido? ¿O jodió tanto con Putin que con Putin el que jode se jode? Les dejo abierta la respuesta para que me la escriban aquí en los comentarios.